Neslihan Atagul está ahora casi en los 40 años. Y la forma en la que vive hoy ha dejado a todos con el corazón roto. Una actriz que lo tuvo todo: belleza, fama, amor, y que ahora enfrenta una realidad tan dura que nadie podría imaginarlo. Lo que vas a escuchar hoy no es un rumor, sino la verdad más triste sobre la vida actual de Neslihan. Una historia que demuestra que el éxito no siempre garantiza felicidad. Quédate hasta el final, porque lo que descubrimos sobre su vida te dejará sin palabras y cambiará la forma en que ves a tus ídolos para siempre. Suscríbete. Deja tu like y activa la campanita porque hoy conocerás el lado más humano de una estrella que un día brilló más que el sol. Neslihan Atagul nació en Estambul en el año 1992 en una familia muy lejos del lujo y las cámaras. Su padre era conductor de autobuses, un hombre trabajador, silencioso, que conocía cada rincón de la ciudad. Su madre, de origen ruso, se dedicaba a cuidar del hogar, y fue ella quien encendió la primera chispa artística en su hija. Desde muy pequeña, Neslihan observaba el mundo con curiosidad, con esa mezcla de inocencia y determinación que solo tienen los que sueñan con algo más grande que ellos mismos. En esas calles ruidosas de Estambul comenzó a formarse la historia de una futura estrella, sin que nadie lo sospechara. Su infancia fue sencilla, pero llena de amor. Vivían en un pequeño departamento donde el sonido del tráfico se mezclaba con la voz suave de su madre, contándole historias. No había lujos ni juguetes caros, pero había algo mucho más importante: valores, calidez y un deseo profundo de superarse. Mientras otros niños jugaban sin preocupaciones, ella imaginaba escenarios, improvisaba diálogos, soñaba con un público que aplaudía solo para ella. Era inquieta, expresiva, y tenía una mirada que ya prometía más de lo que una niña de su edad podía entender. Su madre fue la primera en notar algo especial en ella. Decía que su hija tenía una luz diferente, una forma de mirar que atrapaba. Cuando Neslihan actuaba frente al espejo, copiando las emociones de los personajes que veía en televisión, parecía transformarse. Su madre no la detuvo. Al contrario, la animó, la grabó, la llevó a pequeños castings locales, aunque el dinero apenas alcanzaba para el transporte. A veces regresaban sin éxito, pero siempre con una sonrisa, porque cada intento era una lección, una pequeña victoria. A los 13 años, tuvo su primera oportunidad real. Un casting para un anuncio publicitario, uno más de los cientos que se hacían cada semana en Estambul. No tenía experiencia, ni contactos, ni preparación profesional. Solo llevaba consigo su naturalidad y una energía contagiosa que desarmaba a cualquiera. Los productores quedaron sorprendidos por su espontaneidad, por la forma en que hablaba a la cámara sin miedo, como si hubiese nacido para eso. Sí, aquel pequeño anuncio fue el primer paso de una carrera que nadie imaginó. No fue un gran éxito, pero sí una semilla. Desde entonces, cada oportunidad, por pequeña que fuera, se convirtió en una nueva lección. Neslihan no se apresuró. Trabajó, observó, aprendió de los mayores. Tenía algo que no se enseña en ninguna escuela: intuición, empatía y una profunda conexión con las emociones humanas. En 2006, el sueño de aquella joven de Estambul finalmente se hizo realidad. Con apenas 14 años, Neslihan consiguió su primer papel importante en la película İlk Aşk, Primer Amor. Interpretó a Bahar, una chica sencilla, dulce, pero llena de contradicciones internas. A pesar de ser su debut, su naturalidad frente a la cámara llamó poderosamente la atención. Transmitía emoción sin esfuerzo, como si cada gesto naciera de lo más profundo de su alma. La crítica la destacó por su sensibilidad y autenticidad, algo poco común en una actriz tan joven. Ese papel, aunque pequeño, marcó el inicio de una carrera que pronto rompería fronteras. El salto hacia la televisión llegó poco después. Turquía vivía un auge de las series dramáticas.
y los productores siempre buscaban nuevos rostros capaces de conectar con el público. Fue entonces cuando Neslihan apareció en Yaprak Dökümü, una de las producciones más vistas del país. Allí interpretó un papel secundario, pero su presencia no pasó desapercibida. Tenía esa habilidad mágica de llenar la pantalla incluso cuando no hablaba. Su mirada contaba historias, su silencio comunicaba emociones. Y así, lentamente, el público comenzó a recordarla, a seguirla, a esperar más de ella. Durante los años siguientes, trabajó en diferentes proyectos, perfeccionando su técnica, probando géneros y personajes. No se apresuró en buscar la fama. Prefería construir una base sólida. Cada rodaje era una escuela, cada director un nuevo maestro. Mientras muchas jóvenes buscaban brillar de inmediato, ella se centraba en aprender, en observar, en crecer. Sabía que la verdadera grandeza se forja en silencio, con paciencia y humildad. Y esa actitud la preparó para el gran salto que estaba por venir. En 2013, llegó su gran oportunidad con la serie Fatih Harbiye. Allí interpretó a Neriman, una joven dividida entre dos mundos: la tradición y la modernidad, la familia y sus propios sueños. El personaje reflejaba dilemas universales, y Neslihan logró hacer lo suyo con una verdad que conmovió a millones. Cada lágrima, cada sonrisa, cada silencio de Neriman se sentía real. El público turco la abrazó como una nueva musa de la televisión, y su nombre comenzó a ocupar titulares. De la noche a la mañana, la chica de los barrios humildes de Estambul se convirtió en una figura nacional. El éxito de Fatih Harbiye fue tan grande que consolidó a Neslihan como una de las jóvenes promesas más brillantes de su generación. Los críticos destacaban su capacidad de transmitir profundidad emocional sin caer en el exceso. Actúa con el alma, decían algunos. Otros la describían como la actriz que no necesita palabras para hablar. Y era cierto. Bastaba con una mirada suya para que el espectador sintiera todo el peso del guión. Pero lo que nadie imaginaba era que lo mejor aún estaba por venir. En 2015, su carrera alcanzó un nuevo nivel con Kara Sevda, conocida internacionalmente como Amor Eterno. Allí interpretó a Nihan Sesin, una pintora sensible atrapada en una historia de amor imposible junto a Kemal, encarnado por Burak Özçivit. Desde el primer episodio, la química entre ambos traspasó la pantalla. Era un amor lleno de pasión, dolor y destino, que conmovió no solo a Turquía, sino a toda América Latina, Europa y el mundo árabe. Las emociones eran tan auténticas que muchos olvidaban que estaban viendo ficción. Neslihan se entregó por completo al papel, y esta entrega la llevó al reconocimiento mundial. Kara Sevda se convirtió en un fenómeno global. Fue la primera telenovela turca en ganar el Emmy Internacional en 2017, en la categoría de Mejor Telenovela. Aunque el premio fue para la producción completa, todos sabían que gran parte del mérito era de Neslihan. Su interpretación de Nihan marcó un antes y un después en la historia de la televisión turca. Con una mezcla perfecta de fuerza y fragilidad, logró que el público empatizara profundamente con el sufrimiento y la esperanza de su personaje. Fue la confirmación definitiva de que su talento no tenía fronteras. A partir de ese momento, su rostro se volvió universal. Revistas de todo el mundo querían entrevistarla. Los fans llenaban las redes sociales con mensajes de amor en distintos idiomas, y los productores internacionales competían por contar con su participación. Neslihan representaba una nueva era para el arte turco, moderna, emocional, real. Su éxito abrió puertas para que otras producciones del país comenzaran a ser distribuidas globalmente. De pronto, el nombre de Turquía resonaba junto al de una mujer que había empezado desde la nada. Su estilo interpretativo también se volvió objeto de análisis. Los expertos coincidían en que su secreto era la naturalidad. No actuaba. Vivía. Cada gesto, cada lágrima, cada suspiro, parecía brotar de su propia experiencia humana. Era capaz de transmitir vulnerabilidad sin perder dignidad, tristeza sin perder fuerza,
Esa dualidad, tan difícil de lograr, fue la que la transformó en una de las actrices más respetadas de su tiempo. En los sets, su ética profesional era admirada. Llegaba temprano. Ensayaba cada escena hasta entender el alma del personaje. Nunca se conformaba con buenas tomas. Quería sentir que había dado todo. Compañeros y directores la describían como perfeccionista, pero siempre humilde. No buscaba ser el centro de atención, sino honrar la historia que estaba contando. Esa pasión sincera se convirtió en su sello personal. Con Kara Sevda, Neslihan alcanzó la cima del reconocimiento internacional. Sin embargo, esa misma luz comenzó a proyectar sombras. La fama trajo consigo presiones, expectativas, miradas constantes. Cada gesto era analizado, cada palabra comentada. Y aunque sonreía frente a las cámaras, dentro de ella empezaba a sentir el peso de la perfección que el mundo le exigía. El sueño de la niña que jugaba a actuar se había cumplido. Sí, pero a un precio que pronto descubriría. Fuera de los focos, lejos de las cámaras, Neslihan siempre ha sido una mujer profundamente familiar. A pesar de su fama internacional, nunca olvidó de dónde venía ni quién la ayudó a llegar hasta allí. Su relación con sus padres sigue siendo el refugio más seguro que tiene. El abrazo de su madre rusa, la calma silenciosa de su padre, que aún hoy prefiere mantenerse alejado del mundo mediático. En entrevistas, ella repite una frase que se ha vuelto casi su lema. Mis raíces son mi fuerza. Porque mientras el mundo la ve como una estrella, ellos la siguen viendo como aquella niña que jugaba a actuar frente al espejo, con los ojos llenos de sueños y sin miedo a caerse. La fama nunca la cambió. Sigue viviendo con sencillez, lejos de los excesos típicos de las celebridades. Le gusta cocinar, cuidar sus plantas y disfrutar de los atardeceres junto al mar. Sus amigos más cercanos no son actores ni productores, sino personas de su infancia, gente que la conoce desde antes del éxito. Dicen que en las reuniones familiares es ella quien prepara el té, quien ríe más fuerte, quien escucha más que habla. Ese equilibrio entre la mujer pública y la persona privada ha sido la clave de su estabilidad emocional. Pero el capítulo más hermoso y más humano de su vida personal comenzó en un set de rodaje. Durante la grabación de la serie, Fatih Harbiye conoció a Kadri Doğulu, un actor carismático y maduro que compartía con ella la misma pasión por la interpretación. Al principio, eran solo compañeros de trabajo, respetuosos y profesionales. Sin embargo, las largas horas de rodaje, las conversaciones entre escenas y la complicidad natural que surgía entre ellos hicieron que algo cambiara. Era una conexión sutil, silenciosa, pero tan auténtica que incluso los espectadores notaron la química antes que ellos mismos. Con el tiempo su relación se fortaleció fuera de las cámaras. No fue un romance escandaloso ni repentino, sino una historia que creció con paciencia, con respeto y admiración mutua. Ambos compartían valores similares: humildad, espiritualidad y amor por lo sencillo. En 2016, tras varios años de noviazgo, decidieron casarse en una ceremonia íntima, rodeados de familia y amigos cercanos. Las fotos del evento, publicadas después, mostraban a una Neslihan radiante, sin maquillaje exagerado, vestida con elegancia simple y una sonrisa llena de serenidad. Fue un símbolo de amor verdadero en una industria donde los vínculos suelen ser efímeros. La pareja se convirtió rápidamente en uno de los matrimonios más admirados del entretenimiento turco. Los medios hablaban de ellos como la unión del arte y la calma, una dupla que demostraba que la fama no necesariamente destruye lo genuino. Sin embargo, esa exposición constante también tuvo su precio. Cada vez que uno de ellos trabajaba en una producción nueva, los rumores de separación volvían a circular. Titulares sensacionalistas intentaban inventar conflictos donde no los había, buscando escándalos para alimentar la curiosidad del público. Pero Neslihan, fiel a su esencia, siempre respondió con silencio y elegancia. En una entrevista, cuando le preguntaron por los rumores, simplemente dijo: «El amor no necesita gritar para ser real.
Y con eso lo dijo todo. Kadri, lejos de dejarse afectar, se mantuvo a su modo. Siguió a su lado, apoyándola en cada paso. Durante los periodos más difíciles, cuando la salud de Neslihan comenzó a deteriorarse debido a una enfermedad intestinal, él se convirtió en su sostén más grande, acompañándola a tratamientos, cocinando para ella, asegurándose de que nunca se sintiera sola, ni siquiera en los días más grises. Aquellas imágenes de Kadri cuidando a su esposa con ternura conmovieron a todo el país. Los fans los consideraron el ejemplo de un amor maduro, un amor que resiste la distancia, la presión y la adversidad. Mientras muchos matrimonios del mundo del espectáculo se disolvían ante el escrutinio público, ellos demostraron que el compromiso verdadero no necesita ser perfecto, solo sincero. En una época donde todo se exhibe y se presume, su forma de amar, discreta y profunda, se sintió casi revolucionaria. Esa unión no solo fortaleció su relación, sino también la imagen de Neslihan como una mujer que elige la autenticidad por encima del brillo. Lejos de los sets, la actriz lleva una vida sorprendentemente tranquila. Prefiere pasar tiempo en la naturaleza, practicar yoga y meditación, leer sobre espiritualidad y bienestar mental. En lugar de grandes fiestas, elige escapadas al bosque o días de silencio frente al mar. Dice que su felicidad se mide en momentos de calma, no en números de audiencia ni premios. Esa filosofía la ayudó a mantenerse firme incluso cuando su salud la obligó a alejarse temporalmente de la actuación. En ese silencio, redescubrió quién era realmente. Entre el ruido del mundo, elijo el silencio, ha dicho en más de una ocasión. Y esa frase define no solo su vida actual, sino toda su evolución como ser humano. Para muchos, Neslihan es una actriz de éxito. Para quienes la conocen, es una mujer que aprendió a cuidar su alma antes que su imagen. En un entorno donde todo cambia con rapidez, ella sigue siendo constante, coherente, fiel a sus valores y a su corazón. Quizá ese sea su secreto más grande, no dejar que la fama le robe la paz. Hoy, cuando mira atrás, ve una historia escrita con amor, esfuerzo y mucha paciencia. Desde la niña humilde de Estambul hasta la estrella internacional. Desde la actriz premiada hasta la esposa y mujer que busca equilibrio. Su vida no es una película perfecta, sino una historia real, con altos y bajos, risas y lágrimas, pero sobre todo con verdad. Y en esa verdad, Neslihan Atagul sigue brillando, sin necesidad de gritar, sin necesidad de demostrar. Porque al final, lo que la hace única no es su fama, sino su capacidad de seguir siendo ella misma, incluso cuando todo a su alrededor intenta cambiarla. El año 2020 comenzó como otro capítulo prometedor en la vida de Neslihan Atagul. Era la protagonista de una nueva serie titulada Sefirin Kızı, la hija del embajador. Una producción ambiciosa, filmada en paisajes majestuosos y con un elenco de primer nivel. El proyecto prometía éxito mundial y su interpretación volvía a conquistar corazones. Pero sin que nadie lo supiera, detrás de esa sonrisa frente a las cámaras, algo dentro de ella comenzaba a romperse en silencio. El cuerpo le hablaba, y ella, por un tiempo, eligió ignorarlo. Durante los primeros meses de rodaje, Neslihan empezó a sentirse débil. El cansancio no era normal. El dolor abdominal se intensificaba día tras día. Los médicos no encontraban una causa clara, y ella continuaba trabajando, convencida de que podía resistir. Sin embargo, la cámara no miente. Sus ojos, antes llenos de energía, empezaban a reflejar un cansancio profundo. Había días en los que apenas podía mantenerse en pie. Pero aún así grababa, sonreía y cumplía con cada escena. Hasta que su cuerpo finalmente dijo, basta. El diagnóstico fue devastador. Síndrome del intestino permeable, una condición poco común y sumamente debilitante. El intestino, al no poder cumplir su función correctamente, permitía que toxinas pasaran al torrente sanguíneo, afectando su sistema inmunológico. Esto provocaba fatiga extrema, pérdida de peso,
dolor constante y una sensación de vacío físico y emocional. No era solo una enfermedad, era una cárcel invisible que la obligaba a detenerse. Y para una mujer que había construido toda su vida en el movimiento, detenerse era casi una forma de morir. En enero de 2021, la noticia explotó en los medios. Neslihan Atagul abandona Zephyr Inkösi por motivos de salud. La industria entera quedó en shock. El público no entendía cómo una actriz tan joven y exitosa podía derrumbarse de un día para otro. Las redes sociales se llenaron de mensajes de preocupación, oraciones, cartas digitales enviadas desde todos los rincones del mundo. Pero mientras el mundo hablaba, ella guardaba silencio. Durante semanas desapareció completamente del ojo público. Ni entrevistas, ni apariciones, ni publicaciones en redes sociales. Solo el silencio. Ese mismo silencio que había aprendido a amar en sus años de calma. En su hogar, el brillo de los reflectores fue reemplazado por la penumbra suave de una lámpara encendida a medianoche. El sonido de los aplausos se desvaneció, y lo único que quedó fue el eco de su respiración débil, el murmullo de su propio miedo. La mujer que había interpretado a heroínas valientes se encontraba por primera vez frente a su fragilidad más pura. Cada día era una batalla. Había momentos en que no podía comer, momentos en que el dolor la hacía llorar sin control. Los tratamientos eran largos, lentos, y muchas veces inciertos. Su cuerpo parecía ajeno, como si la hubiese abandonado. La pérdida de peso fue drástica. Las fotos filtradas por algunos medios mostraban a una Neslihan irreconocible. Delgada, pálida, con una tristeza que traspasaba la piel. Las redes sociales se inundaron de comentarios, algunos llenos de amor, otros crueles, preguntando si aún seguía siendo la misma. Esa exposición la lastimó más de lo que ella admitiría jamás. Pero incluso en los días más oscuros, Kadri Doğulu no se apartó de su lado. Fue su enfermero, su compañero, su ancla. Cocinaba para ella, la acompañaba a cada cita médica, la ayudaba a levantarse cuando no tenía fuerzas. A veces, simplemente se sentaban juntos en silencio, mirando el horizonte sin decir palabra. No hacían falta las palabras, porque en ese silencio compartido, él le recordaba que seguía viva, que su valor no dependía de un set de rodaje ni de un contrato televisivo. Dependía de su espíritu, de su capacidad de resistir. La prensa, mientras tanto, no tenía piedad. Algunos medios hablaban de una supuesta crisis matrimonial. Otros aseguraban que su carrera había terminado para siempre. Pero Neslihan eligió no responder. Publicó una sola frase en redes sociales, acompañada de una foto sencilla, con el rostro sin maquillaje y los ojos llenos de verdad. Estoy tratando de escuchar a mi cuerpo. Necesito tiempo para sanar. Fue un mensaje breve, pero estremecedor. Porque en un mundo donde todos gritan por atención, ella habló desde el silencio. Y todos la escucharon. Los fans comenzaron una ola global de apoyo. El hashtag #GetWellSoonNeslihan se volvió tendencia en decenas de países. Cientos de miles de mensajes inundaron sus redes. Dibujos, cartas, oraciones, videos con escenas de sus papeles más queridos. Por primera vez, Neslihan sintió el amor de su público no como aplauso, sino como un abrazo invisible. Y en medio del dolor, ese cariño colectivo se convirtió en una forma de medicina. En el aislamiento, encontró algo que nunca había tenido. Tiempo. Tiempo para pensar, para respirar, para estar consigo misma. Comenzó a leer sobre espiritualidad, sobre conexión mente-cuerpo, sobre el arte de soltar el control. Aprendió que sanar no siempre significa volver a ser la misma, sino transformarse. Empezó a escribir, a meditar, a observar su cuerpo con compasión en lugar de rabia. Poco a poco, la mujer que había vivido para su trabajo comenzó a redescubrir su valor como persona. Hubo días de desesperación,
de llanto, de silencio absoluto. Pero también hubo pequeños milagros. Una tarde en la que pudo caminar sin dolor. Una noche en la que volvió a reír con Kadri. Una mañana en la que se miró al espejo y reconoció sus propios ojos. La recuperación no fue rápida ni perfecta, pero fue real. Su cuerpo empezó a responder. Su energía regresó poco a poco. Y con cada respiración profunda, entendía que aquella enfermedad no había venido a destruirla, sino a enseñarle algo que la fama nunca pudo, que la fragilidad también puede ser una forma de fuerza. En entrevistas posteriores, cuando se le preguntó cómo había vivido todo ese proceso, respondió con una calma casi mística. El cuerpo te habla cuando el alma se cansa. Yo no escuché a tiempo. Ahora sé que el silencio también puede sanar. Sus palabras resonaron entre quienes la admiraban no solo como actriz, sino como ser humano. Ya no era la estrella de Kara Sevda ni la protagonista de Sefirin Kusi. Era una mujer que había conocido la oscuridad y había aprendido a abrazarla. En ese punto de quiebre, la fama perdió sentido y la vida se convirtió en un acto de gratitud diaria. El mundo del espectáculo siguió girando, pero Neslihan eligió un ritmo distinto. Dejó de correr, dejó de fingir perfección. Entendió que la salud, física y emocional, vale más que cualquier premio. Y aunque el brillo de los reflectores se apagó durante un tiempo, una luz mucho más profunda comenzó a encenderse en su interior, la de su resiliencia. A través del dolor, encontró una nueva forma de existir, más consciente, más humana, más libre. Hoy, cuando mira atrás, no ve una tragedia, sino una transformación. Porque aquella caída fue también un renacimiento. La enfermedad le arrebató la fuerza del cuerpo, pero le devolvió la claridad del alma. Y en ese proceso, comprendió algo que cambiaría para siempre su manera de vivir y de amar. La fama es frágil, pero la fuerza interior puede renacer. Después de todo lo vivido, la pima, el amor, la enfermedad, el silencio. Llegó un momento en que Neslihan Atagul decidió hablar. No con el tono de una estrella que regresa triunfante, sino con la serenidad de alguien que ha visto la vida desde sus sombras y ha aprendido a mirarla sin filtros. Ya no le interesaba impresionar, ni cumplir con las expectativas del público o de la industria. Lo que quería era contar su verdad. Y cuando lo hizo, el mundo la escuchó de una forma distinta. Con respeto, con empatía, con admiración por su honestidad. En una entrevista íntima, miró a la cámara y dijo algo que se quedó grabado en millones de personas. Durante años me juzgaron por cómo me veía, no por quién era. Esa frase, tan sencilla como poderosa, resumía toda una lucha silenciosa. El peso de la belleza, ese don que el mundo tanto aplaude, había sido también su cadena. Desde joven, los titulares hablaban más de su rostro que de su talento, más de su figura que de su sensibilidad artística. Y eso, con el tiempo, empezó a doler. Porque detrás del maquillaje y los focos, había una mujer que solo quería ser vista por su verdad, no por su apariencia. Neslihan fue clara. La industria del entretenimiento puede ser cruel. Exige sonrisas cuando hay dolor. Exige perfección cuando el alma está cansada. Las redes sociales amplifican esa exigencia hasta el absurdo. Cada foto se analiza, cada gesto se juzga, cada palabra se distorsiona. Es un juego en el que todos fingimos ser felices, confesó. Y ella, cansada de fingir, decidió salirse de ese juego. Por eso, durante un tiempo, cerró sus redes, desapareció de las alfombras rojas. Y se refugió en lo que realmente la hacía sentir viva. La naturaleza, la lectura, la calma. La actriz habló también de algo que pocos se atreven a decir. El miedo a no ser suficiente. Ese miedo que crece en silencio, alimentado por las comparaciones y los juicios constantes. Dijo que muchas veces se sintió insegura, incluso celosa, no de otras actrices, sino de la imagen que el público esperaba de ella. Todos creen que una vida perfecta te hace feliz. Pero la felicidad no tiene nada que ver con la perfección. Tiene que ver con la paz.
Y esa paz, admitió, solo llegó cuando aprendió a dejar de compararse. En su reflexión más honesta, también habló del matrimonio, de su relación con Kadri Doulu, que muchos idealizan como perfecta. Pero ella, con su característica franqueza, desmontó ese mito con ternura. Nuestro matrimonio no es perfecto, es real, y eso es lo que lo hace fuerte. Contó que, como cualquier pareja, han tenido discusiones, celos, silencios difíciles, que hubo momentos en los que el amor no era ya fácil, pero siempre fue verdadero. Aprendió que amar no significa poseer, sino acompañar, y que la admiración mutua es el pegamento más poderoso que une a dos almas cansadas, pero decididas a seguir caminando juntas. También se atrevió a tocar un tema incómodo: la competencia entre mujeres en el mundo del espectáculo. Neslihan, con una calma lúcida, dijo: «Nos enseñan a vernos como rivales, cuando en realidad deberíamos vernos como aliadas». Criticó la manera en que los medios enfrentan a las actrices, como si el éxito de una restara valor a las demás, y reivindicó un principio que se ha convertido en parte de su identidad pública: la sororidad. Una mujer fuerte no es la que brilla más que otras, sino la que ayuda a que todas brillen juntas. Esa frase se viralizó, transformándose en un manifiesto para muchas jóvenes seguidoras, que la ven como una inspiración de autenticidad. Sin embargo, su sinceridad no se quedó en palabras bonitas. Reconoció que aún tiene días malos, días en los que duda de sí misma o se siente agotada por la presión. Hay veces en las que abro las redes y siento que el ruido me ahoga. Entonces apago el teléfono y me voy al jardín. El silencio me cura. No se avergüenza de admitir su vulnerabilidad. Al contrario, la asume como parte esencial de su madurez. Ya no intenta mostrar una versión impecable de sí misma. Prefiere mostrarse entera, incluso con sus grietas. Cuando regresó a los sets de rodaje, lo hizo con una mentalidad completamente distinta. Eligió proyectos más pequeños, pero más profundos. Papeles que la desafiaran como ser humano, no como ícono. Rechazó varias ofertas millonarias porque no encontraba en ellas sentido ni autenticidad. Después de tocar fondo, no puedes seguir fingiendo. Todo lo que haces tiene que tener un propósito real. Sus nuevos trabajos reflejan eso. Personajes vulnerables, historias humanas, mensajes que dejan huella. Ya no busca brillar más fuerte, sino brillar con sentido. En conferencias y entrevistas recientes, Neslihan comparte su nueva filosofía de vida. Dice que el equilibrio no se encuentra en el éxito, sino en la coherencia. En vivir de acuerdo con lo que uno siente, no con lo que otros esperan. Practica la gratitud. Medita cada mañana y escribe frases que luego comparte con sus seguidores, como pequeñas dosis de verdad. Una de ellas se volvió especialmente popular: «Prefiero ser real que perfecta». Esa frase resume todo su viaje, toda su evolución. Ya no le interesa el aplauso fácil, sino la conexión sincera. Su voz, antes reservada para los guiones de ficción, se ha convertido ahora en un canal de conciencia. Habla sobre salud mental, sobre empatía, sobre el valor del descanso. Inspira a una generación que vive atrapada en la inmediatez y el miedo a no ser suficiente. Y lo hace sin grandilocuencia, con la serenidad de quien ya ha tocado la oscuridad y ha aprendido a convivir con ella. Sus palabras no suenan a discurso, suenan a experiencia. Y eso, en un mundo de máscaras, es un acto de valentía. Hoy, cuando se le pregunta cómo se define, ya no menciona su profesión ni sus premios. Simplemente dice: «Soy una mujer que sigue aprendiendo». Y quizá en esa humildad radique su verdadera grandeza. Porque después de todo la fama pasa, la belleza se transforma, pero la verdad permanece. Y Neslihan Atagul, con su calma, su fragilidad y su fuerza silenciosa, ha demostrado que no hay nada más poderoso que vivir con verdad. Hoy, Neslihan Atagul ya no corre detrás del éxito ni de los titulares. Ha aprendido a vivir a su propio ritmo, con una serenidad que se siente incluso en su mirada.
Dedica su tiempo a proyectos que realmente le hablan al alma. Campañas sobre salud mental, documentales sobre la conexión con la naturaleza y espacios donde las mujeres pueden expresarse sin miedo ni juicio. Su vida se ha convertido en una declaración silenciosa. La calma también puede ser poderosa. La dacimosa ya no necesita el maquillaje de la fama ni los flashes de las alfombras rojas. Su luz, esa que alguna vez se apagó por el dolor, hoy brilla más suave, pero más verdadera. No es la belleza lo que la define, sino la fortaleza de una mujer que renació desde su propia fragilidad. Muchos la recuerdan como la Nihán de Kara Sevda, pero quienes la siguen ahora ven algo mucho más profundo. Una mujer que inspira, que habla con el corazón, y que demuestra que la vulnerabilidad también es una forma de fuerza. En cada entrevista, en cada aparición, transmite la misma esencia. Vivir no es ganar o perder. Es aprender a brillar incluso cuando el cielo está nublado. Y esa frase resume todo su viaje. Neslihan Atagul no solo es una actriz. Es la prueba de que incluso en la oscuridad, la luz puede renacer. ¿Qué opinas tú sobre la historia de Neslihan? Déjalo en los comentarios y suscríbete para más historias que inspiran. Porque al final todos tenemos una luz esperando renacer.